Es un placer enorme estar en contacto telefónico con un gran amigo, un extraordinario periodista. Él lleva adelante su función periodística en la TV Nacional de Chile y me estoy refiriendo a Poirot Escobedo. ¿Cómo estás, Poirot, querido? Silvio Sacomani te saluda. ¿Qué tal, amigo? Acá nuevamente un honor del otro lado de la cordillera para analizar el devenir de estos países hermanos. Exactamente. Bueno, ha ocasionado un impacto el triunfo de José Antonio Kast. Yo, si mal no recuerdo, obtuvo un 58% de los votos. Correcto, un resultado histórico, Histórico. el presidente más votado en la historia de Chile. Mirá vos qué dato. Ahora digo, el impacto para la República Argentina es muy importante también. Sí, es relevante, imagino, para las relaciones bilaterales entre ambos países. Sabemos que actualmente no corren por su mejor momento, especialmente por las diferencias entre el actual presidente Gabriel Boric y el presidente Milei, y de hecho una señal importante para ambos países es que, conocido el resultado de ayer, el primer mandatario en felicitar a José Antonio Kast fue precisamente el presidente Milei, y eso se interpreta como una señal. Y ya podemos confirmar que José Antonio Kast va a iniciar su primera gira a Argentina como presidente electo el día de mañana. Va a ser recibido en la Casa Rosada por el presidente argentino. Ahora bien, ¿cuáles fueron las claves de este triunfo, Poirot? Bueno, lo primero, Silvio, tiene que ver con la caída de un tabú en Chile, un tabú político. Siempre se dijo que nunca iba a ser presidente de la República un político que hubiese apoyado activamente la dictadura del general Augusto Pinochet. Se planteó que nunca iba a ser presidente un político que hubiese estado a favor de la opción sí a la continuidad del régimen. Y finalmente, con el resultado de este domingo, se cae ese tabú, por lo tanto cambia el clivaje en Chile. Incluso Sebastián Piñera, que fue el anterior presidente de centro derecha, había rechazado en este caso al dictador. Y en esta ocasión, finalmente, José Antonio Kast logra vencer ese estigma, porque finalmente la discusión hoy día en Chile está situada en el presente, no en lo que ocurrió durante aquel periodo de la historia. Y el presente habla de una crisis de seguridad, una crisis migratoria y una crisis económica. Y fueron solamente esos tres ejes en los cuales se centró Kast, al mismo tiempo que logró capitalizar la posición de ser la alternativa más viable al actual gobierno del presidente Gabriel Boric, por lo tanto situándose como el perfecto opositor a el gobierno del Frente Amplio, que es el partido que hoy día nos lidera. Entiendo que Boric lo llamó a José Kast, el flamante presidente electo de Chile. Sí, efectivamente eso es parte de la tradición republicana, es algo que acá se da por sentado, pero que si uno lo compara con Argentina, con cualquier otro país, no es muy común ese contacto republicano entre el presidente saliente y el entrante. Acá los resultados se conocieron 1 hora y media después, o quizás un poco antes, después del cierre de las mesas. Ya había un presidente electo en ese momento, fue un resultado muy rápido, como suele ser en Chile el servicio electoral, y posteriormente ya se dieron las señales. El presidente Gabriel Boric primero llamó a la candidata derrotada, la candidata de la continuidad, que era Janet Jara, y posteriormente él llama... Más comunista que Boric. Chilena, más comunista, ¿cómo? Más hacia la izquierda que Boric, todavía entiendo. Responde a una tradición más ortodoxa de la izquierda. Ella es militante comunista y ella saca poco más de 5 millones de votos, que es un resultado a nivel mundial importante para un comunista. Probablemente no sé en qué otro lugar del mundo eso ocurra, pero en Chile ocurre esa situación y el presidente Boric la llama a ella, quien fue su ministra del Trabajo, y después llama por televisión abierta al presidente electo José Antonio Kast. Se da una conversación protocolar de unos minutos, televisada, y por cierto eso marca también los hitos republicanos en Chile. Es bastante común que, independiente del color político del presidente entrante o el saliente, exista un traspaso limpio
y en este caso no fue la excepción. De hecho, hoy día mismo José Antonio Kast, un día después de ser electo, ya visitó La Moneda y fue recibido por Gabriel Boric, un político que lo derrotó hace 4 años. Tal cual, tal cual. Ahora, ¿qué nos podés comentar, los puntos más salientes, las consideraciones más importantes del discurso de Kast? Lo primero, y podríamos decir que lo que contiene toda esta narrativa es la idea de un gobierno de emergencia. Y eso le permite a Kast despercudirse esta percepción de un político conservador, que lo es una persona que en términos valóricos tiene posiciones conservadoras, posiciones religiosas, posiciones valóricas muy, muy férreas, y finalmente lo que él logra es situar el encuadre de la discusión en los temas, te insisto, del presente. Este gobierno de emergencia que tiene que hacerse cargo urgentemente de la migración, de la seguridad y de la economía, que son las 3 áreas más cuestionadas del actual gobierno del presidente Gabriel Boric. Yo te diría que eso es lo que le permite a José Antonio Kast lograr el segundo lugar en la primera vuelta y finalmente vencer en el balotaje con un resultado que es histórico. Es primera vez que un presidente saca tantos votos y al mismo tiempo es el presidente porcentualmente más votado desde la vuelta a la democracia. Sacó más del 58% y superó los 7.200.000 votantes, superó por casi 2 millones de votos a su contendor en segunda vuelta. Claro, 7 millones y pico de votos sacó Kast, si mal no recuerdo. Efectivamente. Bien, ahora con respecto al tema de la inseguridad, ¿sí? Específicamente, ¿a qué refiere la misma? ¿Cuál es el escenario de la inseguridad en Chile? Bueno, es una situación en la cual hay información controvertida, para ser justos con la verdad. Si uno compara la situación chilena con el resto de los países de la región, cuantitativamente la tasa de criminalidad de distinto tipo es más baja que los países de la región. Uh-huh. Pero para lo que históricamente ha sido la realidad chilena, es percibido como algo gravitante. La percepción de inseguridad supera con creces en realidad de esa problemática, principalmente porque Chile se está enfrentando, y los chilenos se están enfrentando, a un nuevo tipo de criminalidad, y que tiene que ver con el auge del crimen organizado, especialmente derivado de la migración venezolana. Uh-huh. Durante los últimos años se vio el ingreso del Tren de Aragua, de esta mafia venezolana que se instaló en Chile, que operó acá, muchos de sus líderes se trasladaron a nuestro país. Hubo una situación bien dramática, incluso que se interrumpió el contacto. Ahí estamos de nuevo. Secuestró y luego, ahí sí, te decía que hemos visto un nuevo tipo de criminalidad en Chile, derivada del crimen organizado, del Tren de Aragua, de Venezuela particularmente, y con delitos que antes no eran comunes. Por ejemplo, el sicariato, homicidios, secuestros. Todo eso ha dado lugar a un clima de inseguridad nunca antes visto en Chile, y por lo tanto, a pesar de que el gobierno del presidente Gabriel Boric es cuantitativamente el gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en cuanto a destinar recursos a las policías, a despachar leyes a favor de la seguridad, lamentablemente eso no fue visto como algo creíble por la ciudadanía, porque sabemos que es una agenda que originalmente la izquierda no le fue muy cómoda. Y muchas veces estos proyectos se aprobaron a pesar del oficialismo. Muchas veces estos proyectos contaron con el apoyo del gobierno, de la oposición, en este caso la derecha y la centro-derecha, pero con votos en contra de los propios parlamentarios de gobierno. Entonces ahí se vio esta contradicción en donde un gobierno, a pesar de hacer mucho, no fue percibido como creíble o como, digamos, la mejor alternativa para abordar esta agenda. Esa temática. Ahora, y con respecto a capítulo económico, el panorama económico de Chile, ¿cómo se encuentra hoy y qué es lo que va a modificar el presidente electo Kast? Bueno, una de las principales críticas del presidente electo, y yo creo que también es uno de los elementos que la gente más reaccionó positivamente a sus propuestas,
tiene que ver con el progresivo déficit estructural del Estado chileno. Y esto guarda relación con el aumento de la deuda pública, que ya para la realidad chilena es mucho, se está superando el 40% de la deuda pública, y principalmente amarrado a gasto permanente. Se ha gastado mucho en políticas sociales, desde la pandemia hasta ahora especialmente, desde el inicio de la pandemia, y por lo tanto el presidente José Antonio Kast, presidente electo, lo primero que ha hecho es anunciar recortes. Y la gran interrogante, y ese es un tema bien polémico, es de dónde van a surgir esos recortes, porque él plantea reducir 6.000 millones de dólares anuales al gasto público. Y eso es lo que te cuesta, por ejemplo, anualmente la reforma de pensiones, pagar las jubilaciones de los pensionados que menos tienen. O te cuesta, por ejemplo, la gratuidad universitaria cercana a esa cifra. Por lo tanto, está esa disyuntiva, por un lado la necesidad de reducir el gasto público, pero por otro, que esto inevitablemente se ve como algo que podría afectar políticas públicas muy sentidas por la ciudadanía. Pero es una situación real que hay un endeudamiento del Estado creciente y que se va a tener que abordar por el nuevo gobierno. Y otro elemento tiene que ver con la baja en el crecimiento, la baja en la inversión, principalmente con los problemas derivados de la permisología. En Chile se cuestiona principalmente lo engorroso, lo burocrático que puede ser activar un proyecto de inversión grande, masivo. También las políticas ambientales han sido cuestionadas, y por lo tanto una de las primeras medidas que va a hacer probablemente José Antonio Kast, y así ya lo ha anunciado, tiene que ver con hacerse cargo de lo que acá llamamos la permisología, facilitar los trámites para la inversión, y de esta manera permitir un mayor flujo de inversión a nivel nacional. Y otro tema tiene que ver con una cuestión más política, que el presidente electo estima que los impuestos a las empresas son muy altos, y por lo tanto él también ha anunciado reducir los impuestos a las empresas para facilitar la inversión. Está claro, está clarísimo. Ahora la última, ¿qué políticas de Pinochet ha avalado José Kast? Es un tema controversial porque finalmente el modelo político de Chile es el que vivimos actualmente, es en parte una herencia de la dictadura, el modelo económico, la Constitución del año 80, que finalmente fue ratificada en 2 plebiscitos constitucionales. Entonces finalmente lo que José Antonio Kast defiende, como se ha dicho, el legado de Pinochet, tiene que ver fundamentalmente con este modelo que él califica como exitoso, y que se habría visto truncado por gobiernos de izquierda, los gobiernos de la Concertación y más recientemente el gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero también ha generado gran controversia su apoyo, en este caso, a violadores de derechos humanos. Él ha visitado el penal Punta Peuco, donde están radicados condenados por delitos de lesa humanidad, como es el caso de Miguel Krasnov, un oficial del ejército condenado a más de 1000 años por delitos de lesa humanidad, y por lo tanto uno de los temas que se instaló en la campaña era que si Kast llegaba a ser presidente, probablemente él iba a evaluar un indulto, si no a él, a otros presos. Es una situación que él ha mantenido en la ambigüedad, y que, por cierto, para la izquierda ha sido percibida como una amenaza, especialmente en la agenda de derechos humanos. De todas formas, sacó un 58% de los votos. Sí, es un mandato muy, muy amplio, muy contundente. Claro, por supuesto, por supuesto. Podemos leer entonces que este 58% que se ha inclinado por José Kast está alineado con, digamos, su pensamiento político, su idea política en relación al gobierno de Pinochet, por lo menos en algunas áreas, como mencionabas, la económica. Lo que se ha planteado es que el voto, este mandato, es más bien pragmático que ideológico, porque él en primera vuelta saca un 22% de los votos. Tal cual. Y en la segunda vuelta saca un 58%. Por lo tanto, la mayoría de los electores se inclinaron por otros candidatos en primera vuelta y optaron en un sentido práctico por las propuestas de José Antonio Kast para hacerse cargo más bien de los problemas del presente que por las herencias de la dictadura.
Excelente. Poirot, te agradezco muchísimo, muchísimo el panorama que has desarrollado aquí en la Cocina de las Noticias, acompañándome y acompañando a nuestra querida audiencia en relación a lo que aconteció en el día de ayer en la segunda vuelta para elegir presidente en la República de Chile. Recordemos, José Kast fue el presidente más votado en la historia de Chile con un 58% versus un 41% de la señora Jara, que, bueno, vos lo comentabas, 5 millones de votos para el comunismo, bueno, es un llamado de atención como mínimo. Le enviamos un fuerte abrazo a Poirot, espero que nos estés escuchando. Bien, Poirot Escobedo, periodista de la TV Nacional de Chile, pasaba por la Cocina de las Noticias.